Buenas noches, mi nombre es José Colina, soy estudiante activo de la Universidad Fermín Toro, Núcleo Araure, Estado Portugués. Esta noche les vengo a hablar acerca de lo que es la cátedra de Derecho Penal Especial en cuanto a aquellos diferentes tipos de delitos contra la libertad, contra la individualidad del domicilio y contra los delitos de aquellos delitos de administración pública. Para comenzar, comenzamos con aquellos delitos que hacen referencia contra la libertad. Primero que nada, es importante saber qué se trata la libertad o qué se entiende por libertad. De libertad se puede decir que, según la teoría del maestro Gricianti, es aquella facultad de hacer u omitir o exigir una acción o omisión dentro de ciertas pautas racionales que se encuentren desarrolladas en aquellos rangos de convivencia humana. Dentro de los delitos de libertad encontramos una gran clasificación de, de dichos tipos de delitos. Encontramos lo que son los delitos contra las libertades políticas, que se encuentran establecidos en el artículo 167 del Código Penal, que establece la siguiente manera: cualquiera que por medio de violencias, amenazas o tumultos impida o paralice total o parcialmente el ejercicio de cualquiera de los derechos políticos, siempre que el hecho no esté previsto por una disposición especial de la ley, será castigado con arresto en fortaleza o cárcel política por tiempo de 15 días a 15 meses. También establece ahí, en el mismo artículo, si el culpable es funcionario público y ha cometido el delito con abuso de sus funciones, el arresto será de 6 a 30 meses, es decir, que la pena se aumentará y se tomará en cuenta si el que cometió el delito es funcionario o un civil. Si es un funcionario, se puede ver o apreciar en el artículo que aumentará con la diferencia de 6 a 30 meses. Encontramos también lo que son los delitos contra aquellas libertades de culto. Esos tipos de delitos hacen referencia a que cuando por cualquier circunstancia se ofenda o ejerza hostilidad contra algún culto o se desprecie o haya deteriorado o dañado algunos de los lugares destinados al culto, será el que por hostilidad contra algún culto establecido o que establezca en la República o vilipendia a la persona que lo posee, será castigado por acusación de la parte agravada con prisión de 1 hasta 6 meses. Eso se encuentra establecido en el artículo 169 del artículo del Código Penal. También dice allí que en el artículo 168, que es donde comienzan aquellos delitos de libertad de culto, el que por ofender con algún culto lícitamente establecido o que se esté estableciendo en la República impida o perturbe el ejercicio de las funciones o ceremonias religiosas, será castigado con arresto de 5 hasta 45 días. Es decir, que es muy importante, es de suma importancia respetar aquellos actos religiosos, ya que eso también recae a lo que es un delito como tal, entonces amerita una sanción, el cual pueden ser un arresto de 5 hasta 45 días o como lo establece el artículo 169, de 1 hasta 6 meses, de 1 mes hasta 6 meses. O sea, que todo eso hay que tomarlo en cuenta. Muchas veces nosotros no respetamos aquellos
aquellos actos religiosos. Entonces todo eso está establecido dentro del Código Penal, por lo tanto es de suma importancia. Encontramos también dentro de la clasificación los delitos contra la libertad individual. Esos delitos se presentan cuando alguien obliga a otro a hacer algo sin que lo que esté obligado se encuentre tipificado en el Código Penal. Estos delitos contra la libertad individual se encuentran en los artículos 174 al 173. Vamos a leerlo. El artículo 174 establece que cualquiera que reduzca a esclavitud a alguna persona o lo someta a una condición análoga será castigada con presidio de 6 a 12 años. En igual pena incurrirán los que intervieren en la trata de esclavos. Encontramos también en el artículo 183, establece lo siguiente, que cuando para cometer alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, el funcionario público hubiere procedido a satisfacer algún interés privado, las penas serán las siguientes. En el caso del artículo 181, en el lugar de la pena de multa, se impondrán la prisión de 3 a 45 días y en los demás casos la pena correspondiente se aumentará a una sexta parte. También encontramos aquellos otros tipos de delitos, como lo nombré anteriormente, es que se encuentran diferencias en 3 tipos de delitos, y ahorita les voy a hablar acerca de los delitos contra la inviolabilidad del domicilio. Primero que nada debemos saber qué se entiende por domicilio. Según algunos doctrinarios, como lo es Joaquín Francisco, el domicilio es el reino de cada cual. Otros doctrinarios acotan de que el domicilio es aquel espacio personal que puede poseer una persona donde se puede adoptar conductas que no se pueden realizar dentro de las sociedades, es decir, al medio externo, en el medio externo. Es como aquel espacio privado que puede poseer una persona. En nuestro Código Penal vigente se encuentra desarrollado dicho principio, que consagra en el capítulo 1 en los capítulos 1, 4 y 5, estableciendo los siguientes delitos. Lo que es la violación por un particular, que se encuentra establecido en el artículo 184, que dice que establece la siguiente manera: cualquiera que arbitraria, clandestina o fraudulentamente se introduzca o instale en domicilio ajeno o en sus dependencias contra la voluntad de quien tiene el derecho a ocuparlo, será castigado con prisión de 15 días a 15 meses. Si el delito se ha cometido de noche o con violencia a las personas con armas o con el concurso de varios individuos, la prisión será de 6 a 30 meses. El enjuiciamiento no se hará lugar sino por acusación de la parte agraviada. Es decir, cuando dice que no se hará lugar sino por acusación de la parte agraviada, eso quiere decir que el sujeto pasivo en ese caso tendrá que referirse a la que es aquella acusación para que se dé a cabo el proceso. Eso se encuentra establecido en el artículo 184 del Código Penal, que es la violación del domicilio por un particular. También encontramos lo que es la violación por un funcionario, que se encuentra establecido en el artículo 183. El siguiente artículo establece lo siguiente: cuando para cometer alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores el funcionario público hubiere procedido para satisfacer algún interés privado, las penas serán las siguientes. En el caso del artículo 181, en el lugar de la pena de multa se impondrán la prisión de 3 a 45 días
y en los demás casos la pena correspondiente se aumentará a una sexta parte. 183. También encontramos lo que es la violación, supresión y divulgación de correspondencia. Eso se encuentra establecido en los siguientes artículos 185, 186 y 187. También está lo que es el abuso de las funcionarias, de los empleados del correo. Eso se encuentra establecido en el artículo 189, vamos a leerlo, que establece lo siguiente: el que estando empleado en el servicio de correos o telégrafos con abuso de su oficio se adueñe de alguna carta, telegrama, comunicación o cualquier otra correspondencia no cerrada, o que esté estándolo, la abra para conocer su contenido o la retenga o revele su existencia o contenido a otras personas distintas del título de su destino, será castigado con prisión de 15 días a 15 meses. También dice, establece en el mismo artículo, la misma pena se impondrá al que en el servicio y con abuso de los mencionados oficios suprima alguna de las dichas correspondencias. También dice allí que si alguno de los hechos previstos en el artículo causare algún prejuicio, la pena de prisión será de 3 meses a 2 años. Encontramos la violación del secreto profesional, que se encuentra establecido en el artículo 188. El siguiente artículo establece lo siguiente: cualquiera que teniendo correspondencia epistolar o telegráfica, no destinada a la publicidad, le hicieren debidamente pública, aunque le haya sido dirigida, siempre que el hecho pueda ocasionar algún prejuicio, será castigado con multa de 50.000 bolívares. En los siguientes delitos encontramos los delitos contra la administración de justicia. Según la función del Poder Judicial, es administrar la justicia en nuestro país. Es decir, que es aquella norma que nos muestra cómo actuar o cómo deben actuar las personas a conformidad a la ley o a las leyes establecidas. Bien sea en cada caso determinado. Siendo así delitos todas aquellas actuaciones o conductas humanas que impidan o bien sea perturben la aplicación de la justicia. Entre ellas encontramos las siguientes, los cuales son la negativa a servicios legalmente debidos. Encontramos la simulación del hecho punible. Encontramos la calumnia, que está establecido en el artículo 241. La calumnia hace referencia a que cuando alguien denuncia como responsable de un delito a un sujeto sabiendo que es inocente. Eso se encuentra establecido en el artículo 241. Vamos a leerlo. Un momento, el artículo 241. El artículo 241, es el capítulo 3 del Código Penal, habla acerca de lo que es la calumnia. Establece lo siguiente: el que a sabiendas de que un individuo es inocente lo denunciara o acusara ante la autoridad judicial o ante un funcionario público, que tenga la obligación de transmitir la denuncia o querella atribuyéndolo de un hecho punible o simulando las apariencias o indicios materiales de un hecho punible, incurrirá en la pena de 6 a 30 meses de prisión. También establece en el mismo artículo: el culpable será castigado con prisión por un tiempo de 18 meses a 5 años en los casos siguientes. Cuando el delito imputado merece pena corporal que exceda de 30 meses. Cuando la inculpación mentirosa ha causado la condenación a pena corporal de menor duración. Si la condena impuesta ha sido a pena de presidio, deberá imponerse al calumniante la pena de 5 años de prisión. Encontramos también el falso testimonio, que habla acerca de quien, testificando sobre un hecho determinado ante una autoridad, afirme algo que es falso o lo niegue. Eso se encuentra establecido en el artículo 243 del Código Penal.
establece lo siguiente, el artículo 143, el que deponiendo como testigo ante la autoridad judicial afirme lo falso o niegue lo cierto o calle total o parcialmente lo que sepa con relación a los hechos sobre los cuales es interrogado será castigado con prisión de 15 días a 15 meses. También encontramos lo que es el soborno de testigos, que se encuentra establecido en el artículo 242. Habla acerca de referencia de que cuando se paga a un testigo para que cometa el delito y hable acerca de lo que es un falso testimonio. Encontramos el otro delito, que es el prejuicio de litigante, que habla acerca de cuando la persona que es parte de un juicio civil declara algo falso. Encontramos la prevaricación, que habla acerca de que cuando el abogado mandatario que favorezca a la parte contraria en prejuicio de su representado. La prevaricación es cuando se toman medidas arbitrarias para realizar su determinada función. Cuando un funcionario público actúa de manera arbitraria y actúa de la manera que él más cree conveniente. Encontramos también como delito lo que es el encubrimiento, que habla acerca de que cuando una persona, luego de que haya cometido un delito cuya pena sea de prisión o de presidio, sin que haya participado, acordado con las personas que lo cometieron, haya colaborado a asegurar su provecho o a eludir averiguaciones o a evitar que ubiquen a los culpables de aquel delito. Encontramos la fuga de detenidos, que hace referencia a que cualquiera que se fugue del lugar donde se encuentra detenido ameritará una vil sanción, una vil perjudicación, ya que se estará cometiendo o nuevamente un hecho punible, lo cual es un delito. Encontramos lo que es la prohibición de hacerse justicia por sí mismo, que es cuando la persona, creyendo ejercer un derecho, se haga justicia por sí mismo, ejerciendo violencia contra las cosas. Porque uno actualmente eso no está permitido, no es permitido realizarse justicia por parte de cada quien, lo cual si una persona llega a realizar justicia o creerse arbitraria de realizar justicia por sí mismo, está cometiendo un hecho punible, ya que eso no está permitido por la ley. Esto es toda mi exposición, espero que les haya gustado. Buenas noches.